Psycho no fue solo un thriller, fue un terremoto cinematográfico que cambió las películas para siempre. La obra maestra de 1960 de Alfred Hitchcock rompió reglas, aterrorizó al público y redefinió el suspenso, pero detrás de las imágenes en blanco y negro se esconden secretos más extraños que la ficción. ¿Sabías que la infame escena de la ducha usó jarabe de chocolate en lugar de sangre? ¿O que Hitchcock jugaba bromas retorcidas a su elenco que los dejaron conmocionados de por vida? Hoy estamos abriendo la bóveda. 15 hechos extraños, fascinantes y poco conocidos sobre Psycho que te harán ver la película de una manera completamente nueva. La escena de la ducha usó jarabe de chocolate. Esto no fue solo un asesinato, fue una revolución en el engaño cinematográfico que engañó a millones. La escena de la ducha en Psycho sigue siendo una de las secuencias más analizadas en la historia del cine, y sin embargo, su secreto más extraño es que la sangre era jarabe de chocolate Bosco. Hitchcock sabía que, dado que la película se rodó en blanco y negro, el público no vería el color. Lo que importaba era el grosor, la forma en que el líquido se deslizaba por los azulejos y cómo giraba por el desagüe. El jarabe de chocolate le dio el aspecto perfecto, más oscuro y pesado que la sangre de escenario estándar. Para vender la ilusión, Hitchcock filmó la secuencia con 78 configuraciones de cámara, editándolas luego en 52 cortes rápidos y desorientadores. Los espectadores juraban que veían el cuchillo perforar la carne, pero en realidad no se muestra ni una sola puñalada conectando. Los violines chillones de Bernard Herrmann, añadidos en contra de los deseos originales de Hitchcock, se convirtieron en la violencia auditiva que la cámara evitó. La combinación de sonido, edición y un condimento de cocina creó un terror tan convincente que Janet Leigh admitió más tarde que nunca se sintió segura en una ducha de nuevo. Para ella, la cortina ya no era protección, era una trampa. Un producto barato de supermercado y una edición despiadada dieron al cine su asesinato más famoso, demostrando que el horror no necesita sangre para marcar a las audiencias para siempre. Hitchcock compró la novela por solo $9,000. Lo que el público no se dio cuenta fue que Psycho se construyó sobre un golpe maestro de secreto. La película comenzó como una novela escrita por Robert Bloch en 1959, inspirada libremente en los crímenes del asesino de Wisconsin Ed Gein. Hitchcock leyó el libro y supo que tenía algo que podía revolucionar el cine, pero no quería que nadie arruinara su sorpresa, así que ordenó a su asistente que comprara los derechos discretamente por solo $9,000, un precio de ganga para lo que se convertiría en una de las películas más influyentes de la historia. Hitchcock luego fue más allá. Compró casi todas las copias disponibles del libro en las librerías de Estados Unidos. ¿Por qué? Para mantener al público completamente a oscuras sobre los giros de la trama. Quería que se sorprendieran cuando Marion Crane, aparentemente la heroína de la historia, fuera asesinada a mitad de camino y totalmente desconcertados por el secreto de Norman Bates al final. Su estrategia funcionó. Al controlar el acceso a la historia, Hitchcock diseñó una de las experiencias cinematográficas más puras de la historia. El público entró a los cines sin idea de lo que les esperaba. En una era sin spoilers en redes sociales o filtraciones, Hitchcock aún entendía la importancia del marketing sorpresa. Su apuesta de $9,000 se convirtió en una fortuna y preservó a Psycho como un evento irrepetible. La película casi no sucedió. Esto no era algo seguro. Casi nunca se hizo. Para 1959, Alfred Hitchcock era la realeza de Hollywood, conocido por thrillers elegantes como La ventana indiscreta y Intriga internacional. Pero cuando presentó Psycho, los ejecutivos de Paramount se horrorizaron, llamaron a la historia repugnante y por debajo de la categoría de Hitchcock. Los estudios querían más glamour, no una historia sobre dinero robado, un motel destartalado y un asesino trastornado con la ropa de su madre. Paramount se negó a financiarla. En lugar de retirarse, Hitchcock asumió un riesgo sin precedentes. Hipotecó su casa, redujo su salario como director y rodó la película por menos de $1 millón, utilizando al equipo de su programa de televisión, Alfred Hitchcock Presenta, para ahorrar dinero. Incluso insistió en filmar en blanco y negro, en parte por razones de presupuesto y en parte para que la violencia fuera menos gráfica. La apuesta funcionó. Psycho recaudó más de $50 millones en todo el mundo, más de 50 veces su presupuesto, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de Hitchcock. El estudio que lo rechazó se vio obligado a admitir que se habían equivocado. ¿La ironía?
Hitchcock había demostrado que el horror, un género considerado inferior, podía superar en ingresos a las películas de prestigio. Dramas. La película que casi no existió transformó Hollywood, demostrando que los riesgos, a veces, producen revoluciones. Janet Leigh quedó traumatizada de por vida. Lo que los fanáticos nunca se dieron cuenta fue de lo profundamente que Psicosis marcó a su estrella. Janet Leigh ya era una actriz respetada cuando Hitchcock la eligió para el papel de Marion Crane, pero su papel en la infame escena de la ducha le dejó un daño psicológico duradero. El rodaje requirió que pasara 7 días seguidos bajo agua golpeando, mientras múltiples cámaras capturaban cada ángulo. El control obsesivo de Hitchcock la llevó al límite, dejándola sintiéndose vulnerable y expuesta. Años después, Leigh admitió que la experiencia cambió permanentemente su relación con el baño. Confesó que nunca volvió a ducharse, solo tomaba baños. En las raras ocasiones en que tenía que ponerse bajo una ducha, cerraba con llave la puerta del baño, mantenía la luz encendida y dejaba la cortina ligeramente abierta para poder ver afuera. Describió el miedo persistente como un recordatorio de que nunca volvería a estar segura. Esto no fue solo un papel, se convirtió en parte de su vida real. Leigh siempre sería recordada como una de las víctimas definitivas del cine, y ella misma admitió que llevó ese miedo durante décadas. El terror que Hitchcock grabó en la película no solo atormentó al público, sino que también atormentó a su protagonista cada vez que entraba en un baño. El primer inodoro en la historia de Hollywood. Esto no era solo un misterio de asesinato, era una revolución en la plomería. En 1960, las películas estadounidenses evitaban mostrar inodoros. Los censores consideraban los baños indecentes, aunque el público los usara todos los días. Hitchcock, siempre provocador, decidió desafiar ese tabú. Insistió en incluir una escena donde Marion Crane rompe sus cálculos escritos a mano sobre el dinero robado y los tira por el inodoro. Parece menor, pero fue innovador. La primera vez que se mostró un inodoro con descarga en el cine estadounidense. El código de producción cinematográfica había resistido durante mucho tiempo tales representaciones, argumentando que eran vulgares, pero Hitchcock argumentó que era esencial para la trama. La culpa de Marion, literalmente lavada, necesitaba ser visible. Contra las expectativas, la escena pasó por los censores. El público lo notó. Algunos se sorprendieron tanto por el primer plano del baño como por la escena de la ducha. Para ellos se sentía extrañamente íntimo, un recordatorio de que Psycho estaba llevando el cine al realismo cotidiano. Hoy el momento parece ridículamente mundano, pero en 1960 una descarga de inodoro se convirtió en un escándalo cultural y en otra forma en que Hitchcock reescribió las reglas de Hollywood para siempre. La extraña política de Hitchcock de no llegar tarde. Lo que el público no sabía era que Hitchcock reinventó la forma en que la gente iba al cine con Psycho. En 1960, los cines eran espacios informales. La gente entraba a mitad de las películas, veía el final y se quedaba para la siguiente función. Hitchcock despreciaba este hábito. Para Psycho, exigió que los cines adoptaran una política estricta. Nadie sería admitido después de que comenzara la película. Su razonamiento era simple, pero brillante. Marion Crane de Janet Leigh parece ser la heroína, pero es sorprendentemente asesinada a mitad de la película. Hitchcock no quería que los rezagados entraran y preguntaran al personal del teatro, ¿dónde está Janet Leigh? Los carteles advertían, nadie, pero nadie, será admitido después del comienzo. Algunos teatros incluso reproducían una grabación de la voz de Hitchcock anunciando la regla a las multitudes que esperaban. El resultado, largas filas alrededor de la cuadra. El público tenía que planificar sus horarios, creando un sentido de evento y urgencia. El boca a boca se difundió y la demanda se disparó. El truco se convirtió en parte de la emoción. Si te perdías el comienzo, te perdías Psicosis. Esto no era solo marketing, fue una revolución en la exhibición. Hitchcock convirtió la puntualidad en suspense, transformando una regla práctica en un espectáculo legendario. Anthony Perkins ganó casi nada. Esto no fue estrellato, fue casi explotación. El papel de Anthony Perkins como Norman Bates definió su carrera, pero financieramente lo dejó mal pagado. Perkins, quien estaba bajo contrato con Paramount, recibió un salario modesto, muy por debajo de la magnitud del impacto de su actuación. A diferencia de Janet Leigh, cuya carrera prosperó después de Psycho, Perkins quedó encasillado por la sombra de Norman. Aún peor,
Perkins no se benefició de las enormes ganancias de la película. Psycho llegó a ganar más de $50 millones con un presupuesto de menos de $1 millón, pero el contrato de Perkins no incluyó residuales. Más tarde reveló que fue excluido de las enormes sumas que Hitchcock y Paramount ganaron con los reestrenos, la sindicación televisiva y el merchandising. El papel que lo hizo famoso también lo encasilló permanentemente. Durante décadas, los agentes de casting tuvieron dificultades para ver a Perkins como alguien que no fuera Norman Bates. Regresó al papel en las secuelas durante la década de 1980, pero para entonces el estigma ya había moldeado la trayectoria de su carrera. La apuesta de Hitchcock hizo una fortuna, pero no para Perkins. En una cruel ironía, el hombre cuya actuación llevó a Psicosis quedó financieramente varado por la misma película que lo inmortalizó. El sonido del asesinato provenía de un melón. Lo que los fanáticos nunca se dieron cuenta fue que los efectos de sonido de las puñaladas no eran cuchillos en absoluto, eran frutas. Hitchcock quería algo visceral para la escena de la ducha, algo que el público sintiera en el estómago. Los artistas, de Foley, alinearon una variedad de alimentos, filetes, coles, pomelos, hundieron cuchillos en cada uno, grabando los resultados. ¿El ganador? Un melón cazaba. La densa y fibrosa textura del melón creó un sonido que era tanto húmedo como agudo, inquietantemente cercano al sonido imaginado de la carne siendo perforada. Hitchcock lo aprobó instantáneamente. Durante las proyecciones, el efecto era tan convincente que el público juraba haber visto el cuchillo romper la piel. Pero en verdad, ninguna cuchilla tocó a Janet Leigh. La ilusión fue puramente auditiva. El melón cazaba se convirtió en una pieza de la historia del horror, demostrando cuánto poder podía tener el sonido sobre la imaginación. Décadas después, los diseñadores de sonido todavía estudian la escena, señalándola como uno de los mejores ejemplos de psicoacústica en el cine, donde el oído convence al ojo. Hitchcock no solo aterrorizó con imágenes, hizo que la fruta gritara en nombre de su película, y al hacerlo, cortó en el subconsciente del cine para siempre. Hitchcock atormentó a Janet Leigh. Esto no era solo dirección, era guerra psicológica. Alfred Hitchcock tenía la reputación de llevar a sus actores al extremo, pero durante Psicosis, su obsesión por el control adquirió tonos más oscuros. Janet Leigh, ya expuesta en cuerpo y mente por la escena de la ducha, se convirtió en el foco de las infames bromas de Hitchcock. Un ejemplo escalofriante fue cuando Hitchcock supuestamente le envió un pequeño ataúd que contenía una muñeca que se parecía a su cuerpo sin vida. Era su manera espeluznante de recordarle el destino de su personaje. Mientras algunos lo desestimaron como el humor negro de Hitchcock, Leigh admitió que la perturbó. También controló el proceso de filmación con una precisión inquietante. La secuencia de la ducha requirió docenas de tomas, dejando a Leigh congelada bajo agua fría durante días. Hitchcock dio pocas indicaciones, prefiriendo manipular sus reacciones manteniendo la tensión en el set. Los miembros del equipo recordaron más tarde que trató a la actriz más como un objeto que como una colaboradora. Para Hitchcock, el miedo no era solo algo que se fingía para la cámara, tenía que ser vivido por los actores. Leigh sobrevivió la producción, pero los juegos psicológicos la atormentaron, al igual que Marion Crane atormentó al público. Hitchcock no solo orquestó el horror, lo infligió. Los censores de la película exigieron cortes extraños. Lo que el público no vio fue la inusual batalla que Hitchcock libró con los censores de Hollywood. La secuencia de la ducha se consideró demasiado intensa, y la escena de apertura, donde Janet Leigh aparece con un atuendo revelador, se pensó que rompía límites. La junta de revisión exigió cambios. Hitchcock, astuto como siempre, fingió hacer ajustes. Cuando volvió a enviar el mismo corte exacto, los censores misteriosamente lo aprobaron. Hitchcock luego bromeó, diciendo que lo único que cambió fue sus mentes. Algunos informes sugieren que incluso pidió a su equipo exagerar las áreas problemáticas durante una proyección inicial, sabiendo que los censores se fijarían en ellas. Cuando envió el metraje original de vuelta, parecía más moderado en comparación. Al burlar al sistema, Hitchcock mantuvo Psicosis exactamente como la había imaginado. No solo dominó el suspense en pantalla, lo dominó en la sala de juntas, convirtiendo a los creadores de reglas en participantes involuntarios de su juego. El resultado fue una película que se sentía atrevida, peligrosa e intocable. Norman Bates fue inspirado por un asesino real. Esto no fue pura invención.
Norman Bates tenía raíces inquietantes en la realidad. El autor Robert Bloch, quien escribió la novela de 1959, Psycho, vivía a poca distancia de Plainfield, Wisconsin, el hogar del criminal de la vida real, Ed Gein, cuando la policía arrestó a Gein. En 1957, descubrieron evidencia perturbadora que conmocionó a la nación. Bloch, fascinado por la idea de un hombre aparentemente tranquilo, ocultando oscuros secretos, usó esto como la chispa para su novela. Hitchcock suavizó los detalles, pero se centró en la psicología. Norman Bates se convirtió en un personaje que el público nunca había visto antes. Cortés, juvenil, incluso simpático a primera vista, pero albergando una identidad fracturada que lo llevó a la violencia. Su retorcida relación con su madre se convirtió en el centro emocional de la historia, cambiando el enfoque del gore al suspense psicológico. El resultado fue innovador. Antes de Psicosis, los villanos solían ser genios del mal, más grandes que la vida o monstruos evidentes. Norman era diferente. Parecía ordinario, incluso amable, hasta que surgió su lado más oscuro. Ese contraste lo hizo inolvidable y allanó el camino para décadas de personajes de terror, desde el silencio de los inocentes hasta los asesinos modernos. Norman Bates pudo haber sido ficticio, pero su ADN provino de eventos reales inquietantes y Hitchcock convirtió esa inspiración en historia cinematográfica. El cameo de Hitchcock fue casi un spoiler. Lo que los fans no sabían era que Hitchcock casi se delató a sí mismo en Psycho. El director tenía la tradición de hacer cameos rápidos y juguetones en sus películas, a menudo apareciendo en multitudes o en tomas de fondo. Para Psycho, su primera idea fue aparecer fuera del Bates Motel como un hombre sombrío con un sombrero de vaquero, pero las audiencias de prueba lo encontraron distractor. Les dio una pista de que el mismo Hitchcock estaba merodeando cerca de los secretos de Norman Bates, así que lo cambió. En su lugar, Hitchcock aparece en el primer acto de la película, de pie fuera de la oficina de Marion Crane, vestido con un traje sencillo. El cameo dura solo unos segundos. Parpadea y te lo perderás. Colocarlo al principio fue intencional. Para cuando la película llegaba a sus giros impactantes, el público ya había olvidado la presencia de Hitchcock. Este pequeño detalle dice mucho sobre la maestría de Hitchcock en el control. Incluso su propio ego juguetón tenía que servir a la historia. Entendía que Psicosis dependía de un enfoque absoluto y tensión. Nada podía sacar al público de la ilusión. Su cameo se convirtió en un guiño rápido, no en un spoiler, asegurando que la audiencia permaneciera atrapada dentro de la pesadilla sin distracciones. La revelación del esqueleto casi falló. Esto no fue un horror sin fisuras. Era casi una comedia. En el clímax de la película, cuando la madre de Norman se revela como un esqueleto en descomposición, el público de prueba estalló en risas. El momento, destinado a impactar, en cambio, resultó insípido bajo la iluminación y el diseño de sonido originales. Hitchcock entró en pánico. Si la gran revelación se arruinaba, el final de toda la película colapsaría en el ridículo. Decidido a salvarla, Hitchcock hizo ajustes cruciales. Volvió a filmar la escena usando una iluminación más dura y marcada para enfatizar los rasgos grotescos del esqueleto. Más importante aún, pidió a Bernard Herrmann que añadiera un escalofriante golpe final de música, sincronizado perfectamente con la revelación. Con estos cambios, la risa desapareció. Ahora, el público jadeó, gritó y se echó hacia atrás. El incidente demuestra cuán frágil puede ser el suspenso. Un solo detalle, iluminación, sonido o tiempo puede cambiar un momento de horror a humor. Hitchcock, el perfeccionista por excelencia, se negó a dejar que el clímax de Psycho se convirtiera en parodia. Al afinar la escena, preservó uno de los finales más inolvidables en la historia del horror. Un esqueleto en una silla podría haber sido ridículo, pero en manos de Hitchcock se volvió legendario. Saul Bass afirmó que dirigió la escena de la ducha. Lo que el público no se dio cuenta fue que una de las secuencias más grandes del cine provocó una disputa detrás de cámaras. Saul Bass, el brillante diseñador gráfico que creó los créditos de apertura de Psycho, también hizo el guión gráfico de la infame escena de la ducha. Años después, Bass afirmó que hizo más que dibujarla. Dijo que en realidad la dirigió. El equipo de Hitchcock negó rápidamente la afirmación. Insistieron en que Hitchcock estaba en el set, controlando cada detalle de la filmación. El director de fotografía, John L. Russell, acreditó a Hitchcock por planificar meticulosamente las 78 configuraciones de cámara y orquestar las ediciones que dieron a la escena su ritmo impactante.
Aún así, la historia de Buzz perduró. Sus dibujos detallados indudablemente dieron forma a la secuencia final, planteando la pregunta, ¿fue solo la dirección de Hitchcock o una colaboración? La mayoría de los historiadores coinciden en que Hitchcock merece el crédito principal, pero no se puede ignorar la influencia de Buzz. Su aguda sensibilidad modernista ayudó a visualizar cómo la escena podía ser tanto abstracta como violenta, sin mostrar nunca una hoja de cuchillo conectando con la carne. De muchas maneras, las huellas de Buzz están incrustadas en el diseño de la escena. El debate nunca se ha resuelto por completo, añadiendo una capa de misterio al asesinato más famoso del cine. ¿Lo creó Hitchcock solo o su diseñador compartió la gloria? La apuesta de $9,000 de Hitchcock se convirtió en su mayor éxito. Esto no fue solo un éxito, fue el triunfo definitorio de la carrera de Hitchcock. Hecha por menos de $1 millón, financiada en gran parte con el propio dinero de Hitchcock, Psicosis se convirtió en un fenómeno global. Ganó más de $50 millones en taquilla, convirtiéndose en la película más rentable del director. El retorno de la inversión fue astronómico, consolidando el estatus de Hitchcock no solo como director, sino como un genio del marketing. El estudio que una vez rechazó el proyecto ahora se apresuraba a sacar provecho. Psycho generó secuelas, imitaciones y décadas de películas de terror que tomaron prestado su modelo, la muerte repentina de un personaje principal, la psicología retorcida del asesino y el final impactante. También cambió el comportamiento del público. La gente hacía fila alrededor de la cuadra, impulsada por la regla de no entrada tardía y el misterio de la campaña de marketing de Hitchcock. Para Hitchcock, Psycho fue más que un éxito. Fue un terremoto cultural que transformó la economía de Hollywood. El horror de bajo presupuesto ya no era barato, era un gran negocio. Y todo comenzó con la apuesta de un hombre por una novela sensacionalista, $9,000 en derechos y una creencia inquebrantable de que el público estaba listo para algo que nunca había visto antes. Psicosis no fue solo una película, fue un terremoto cultural que rompió las viejas reglas de Hollywood y construyó un lenguaje completamente nuevo de suspense. Desde Jarabe de Chocolate, haciéndose pasar por sangre, hasta trucos de marketing que convirtieron los cines en fortalezas de secreto, la obra maestra de Hitchcock prosperó en lo extraño y lo inesperado. Más de 60 años después, todavía estamos hablando de ello y todavía nos estremecemos ante esa cortina de ducha. ¿Cuál de estos hechos extraños te sorprendió más? Deja tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más secretos ocultos de Hollywood.